Vamos a orar al Señor. Levante una de sus manitos y oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta preciosa mañana, queremos recibir tu palabra como lo que es la palabra de Dios. Habla a nuestras vidas y a nuestros corazones, Señor, y que tu palabra no vuelva vacía, sino que tu palabra produzca en nosotros el efecto y el resultado para el cual tú la envías. Señor, que tu palabra traiga sanidad a las vidas, a las familias y a esta comunidad. Bendice a aquellos que nos siguen en línea también. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a tocar un tema que yo espero le ayude a la vida hoy. Y es el tema de los conflictos. Y quiero empezar por las malas noticias. Las malas noticias es que usted va a tener conflictos siempre. Siempre vas a tener conflictos. Porque a veces uno en su expectativa después de conocer al Señor, uno piensa, ahora sí, no vamos a tener conflictos, tenemos al Señor, amamos a Dios, Dios está con nosotros, así que en nuestro hogar, y empezamos a generar unos ideales, pero lejos de la realidad. Y eso nos genera frustración. Entonces grábese en la cabeza esto, siempre vas a tener conflictos. Pastor, ¿y no será que cuando cumplamos nuestras bodas de plata, será que ya no habrá conflictos? Seguirán existiendo conflictos. ¿Y no será que cuando mi suegra ya no viva con nosotros, seguirán existiendo conflictos? ¿Y no será que cuando ya estemos viejos, bien cuchitos, seguirán existiendo conflictos? De hecho, el doctor Luis Palau, en uno de sus festivales de la familia, dijo que matrimonio que no tiene conflictos es porque uno de los dos es retrasado mental. ¿Cuántos de aquí tenemos conflictos? Levanten la mano. Los demás ya saben en su hogar. Alguien tiene su problemita y pues hay que tener paciencia y hay que orar. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 37. Y voy a leer unos versículos, aunque la idea es que voy a mirar versículos de toda la historia de José, desde el capítulo 37 hasta el 50. Así que a ver a qué horas terminamos este sermón de tantos capítulos. Génesis 37, 1. Y leemos la palabra del Señor en la Nueva Versión Internacional, que dice así: Jacob se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre había residido como extranjero. Esta es la historia de Jacob, ¿y qué más? Y su familia. La historia de un patriarca llamado Jacob. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bilha y de Silpa, que eran concubinas de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Israel amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica especial de mangas largas. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos,
comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Cierto día, José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron, ¿qué cosa? Más odio todavía. Amén. Esta es la familia de un patriarca, la familia de Jacob. De hecho, al Dios de la Biblia se le conoce como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y uno cuando piensa en las familias de la Biblia, la tendencia de uno es a idealizar y a creer que las familias que Dios usó en el relato bíblico eran familias perfectas. Uno piensa, la familia de Abraham tuvo que ser, pero algo súper especial. Y la familia de Isaac, ni hablar de la familia de José y María, donde nació Jesús. Pero eso nos da mucha esperanza, porque cuando uno lee la Biblia, uno encuentra que eran familias imperfectas como tu familia y como mi familia, pero que a pesar de sus imperfecciones, Dios las usó para sus planes y para sus propósitos. Y si Dios usó a esas familias, Dios también va a usar a nuestras familias en esta generación. Dios las va a usar. Dios puede usarnos a pesar de lo que somos. Y en este relato encontramos las razones por las que se dañan las relaciones familiares. Uno puede ver en la familia de Jacob algunas cosas que echan a perder las familias. Una de ellas, el favoritismo. Nada que dañe más una familia que tener favoritismos. Y la verdad es que aquí era evidente el favoritismo de Jacob por su hijo José. Y pues los que tenemos más de un hijo, aceptémoslo o no, en el fondo hay cierto favoritismo. De lo que usted tiene que cuidarse es de no hacerlo tan obvio, tan evidente, como en este caso que le hacen a José una túnica especial. Y cuando yo miro la familia de Jacob, era una familia, como dicen los expertos de las ciencias humanas, era una familia disfuncional. Ese término tan bonito, ¿no? Y a la gente le dicen, mira, lo que pasa es que tú tienes una familia disfuncional. Yo quisiera conocer al menos una familia de todo el planeta que no fuera disfuncional. Todos tenemos y venimos y provenimos de familias disfuncionales. Factores como la mala comunicación. Lo que dice este texto es que a José había momentos que ni siquiera los saludaban. Pésima comunicación. La mala comunicación daña las relaciones familiares. La envidia. Uno puede ver allí en el texto de la palabra, en el versículo 11, después de que José cuenta sus sueños, dice, sus hermanos le tenían ¿qué cosa? Envidia. Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en esto. Mire, esta familia era tan disfuncional que llegaron inclusive a planear la muerte de su hermano. Un día el papá lo mandó a que inspeccionara cómo estaban los hermanos. Y cuando lo vieron llegar, ¿qué dijeron? Ahí viene el soñador, matémoslo y a ver qué va a pasar con sus sueños. Eso dice el versículo 20, dice, ahora sí le llegó la hora. Vamos a matarlo y a echarlo en una de estas cisternas y diremos que lo devoró un animal salvaje y a ver en qué terminan sus sueños. Y usted sabe la historia, planearon matarlo, pero el hermano Rubén, ¿qué dijo Rubén? No lo hagan.
¿Cómo se les ocurre matarlo? No lo maten. Y Rubén se aleja un poquito, pero aparece su hermano Judá. ¿Y qué dice Judá? Oiga, buena idea la de Rubén. ¿Para qué lo matamos? No ganamos nada. En lugar de eso, vendámoslo como esclavo. Y así fue que lo vendieron como esclavo. Y no contentos con eso, agarraron la túnica de su hermano, la rasgaron y la untaron de sangre y llegaron a donde el papá. No les preocupó para nada el dolor que eso le produciría. ¿Y qué mentira le inventaron? Sí sabe, papá, encontramos la túnica de tu hijo José y al parecer una mala bestia lo devoró. Pobre viejo. Ese viejo lloraba, no le alcanzaba la vida para consolarse. Mira el capítulo 37, en el versículo 33, el texto dice: en cuanto Jacob la reconoció, exclamó. ¿Y qué dijo? Sí, es la túnica de mi hijo. Seguro que un animal salvaje se lo devoró y lo hizo pedazos. Y Jacob rasgó las vestiduras y se vistió de luto. Y por mucho tiempo hizo duelo por su hijo. Todos sus hijos y sus hijas intentaban calmarlo, pero él no se dejaba consolar, sino que decía, ¿qué decía? No, guardaré luto hasta que descienda al sepulcro para reunirme con mi hijo. Así Jacob siguió llorando la muerte de José. ¿Cómo le parece esta familia? Qué linda familia, ¿cierto? Una familia terriblemente en crisis. ¿Se parece a la nuestra en algo? ¿Habrán algunos rasgos? Porque mire, es imposible que nuestras familias no tengan conflictos. Puede que no sean como los de la familia de Jacob, pero hoy en día las familias tienen conflictos por finanzas. O sea porque tienen, o sea porque no tienen. Tenemos conflictos por los hijos, o porque los disciplinamos, o porque no los disciplinamos. Tenemos problemas de comunicación, o porque hablamos mucho, o porque no hablamos. Tenemos problemas originados por la vida sexual. Tenemos problemas originados por terceros. Tenemos problemas de muchas razones y orígenes. Pero viene la buena noticia. La buena noticia es que aunque esta familia empezó mal, esta familia pudo algún día, pero pudo restaurar las relaciones familiares. Y esa es la buena noticia que yo quiero compartirle a usted. Podemos restaurar nuestras relaciones familiares. No importa en qué circunstancia se encuentre tu familia, podemos restaurar nuestras relaciones familiares. Y de eso quiero hablar en esta hora. Porque la historia no termina ahí. Usted sabe el relato. José es vendido por sus hermanos, lo llevan a Egipto, donde un oficial del faraón lo compra, un hombre llamado Potifar. Lo compra y José termina trabajando en la casa de este hombre durante 10 años. 10 años durante los cuales José va escalando y escalando hasta que un día José es el mayordomo, el administrador de esa casa. Uno podría pensar, llegaron los buenos tiempos para José, pero José tenía una lucha que algunos hombres tenemos. José era muy simpático. ¿Cuántos batallamos con eso? Y debemos orar, Señor, ayúdame, ¿qué puedo hacer? Y era tan simpático que la esposa del jefe se enamoró de él, le echó los perros. Pero José, además de ser simpático, era un hombre íntegro delante de Dios. Era un hombre recto y no cayó, no cedió a la tentación. Pero ¿a dónde fue a parar? A la cárcel, donde estuvo por un periodo
de un poco más de 3 años. Luego de eso, ustedes saben, vienen los sueños del copero, del panadero y los sueños principalmente del faraón, que son los sueños que hacen que José deje de ser un esclavo y un prisionero para convertirse en el gobernador de toda la tierra. José se convierte después de 13 años en el hombre más importante política y administrativamente en Egipto. Donde quiera que José salía, la gente doblaba sus rodillas. José cambia, la vida pasa. Viene la época de abundancia. José almacena, pero de repente empieza a venir la escasez. Y después de más de 20 años, vuelven a aparecer en el relato, vuelven a aparecer en escena los hermanos de José. José ya no tiene 17 años. José tiene un poco más de 40 años. Y cuando José los ve venir ahí, José los reconoce. Inmediatamente el relato dice que José tiene que ir a un lugar para llorar. Porque ¿qué es lo que se da cuenta José? Que lo que Dios le había mostrado, Dios lo estaba cumpliendo. Porque óyeme bien, lo que Dios ha determinado hacer en tu vida y en tu familia, Dios lo va a cumplir. Así no sea fácil, pero se va a cumplir. Así se tome tiempo, pero se va a cumplir. Lo que Dios determinó se empezó a cumplir. Y entonces José, cuando se controla, José quiere probar si realmente ellos han cambiado o no. ¿Y qué hace José? José les dice: ustedes son espías. Ustedes han venido a esta tierra para espiarnos y luego venir y conquistarnos. ¿Y qué dicen ellos? No, nosotros no somos espías. Nosotros somos hijos de un hombre llamado Jacob. Y entonces José le dice: eso hay que verlo. ¿Y tienen más hermanos? ¿Y qué dicen ellos? Sí, tenemos uno menor que se llama Benjamín, se quedó con mi papá. Y tenemos otro que no sabemos qué le ha pasado. Sin vergüenza, se inventaron una mentira tan tremenda que hasta ellos terminaron creyéndola. No sabemos qué le pasó, parece que una mala bestia lo devoró. Sin vergüenza. Y José dice: son espías, ustedes son espías, y eso no me lo voy a sacar de la cabeza. Y ellos dicen: no, mire, si quiere, ¿cómo comprobamos eso? ¿Y qué dice José? Muy sencillo. Uno de ustedes se queda en la cárcel y ustedes van, le llevan comida a su papá y me traen a su hermano menor. Ahí comprobaré que me están diciendo la verdad y que no son espías. Imagínense. ¿Qué quería probar José? Si ellos han cambiado o no. Y llegan a la casa, por supuesto. Y llegan a decirle al papá: papá, mire lo que ocurrió. Y entonces vamos al capítulo 42. Y en el versículo 37 podemos ver cómo estos hombres evidentemente sí han cambiado. Versículo 37, veamos la actitud de Rubén. ¿Qué dice? Pero Rubén le dijo a su padre: yo me hago cargo de Benjamín. Si no te lo devuelvo, podrás matar a mis 2 hijos. 42, 37. Si no te lo devuelvo, podrás matar a mis 2 hijos. Déjamelo, yo lo llevo. Y dice con toda claridad: yo me hago cargo. La pregunta es: ¿ha cambiado o no Rubén? Hace 20 y pico de años, ¿cuál fue la actitud de Rubén hacia su hermano José? Pues vendámoslo, pues matémoslo. Pero mire cómo ha cambiado.
Ahora la pregunta es, Jacob ante esa petición dijo, claro, llévense a mi hijo Benjamín. ¿Qué dijo él? No, señores, es el único que me queda. Bueno, él tenía más, pero realmente la mujer de su vida era Raquel, y los únicos hijos que le dio Raquel fueron José y Benjamín. Así que dice, no, ese muchacho no sale de acá. Y entonces leamos el capítulo 43, versículo 8, el cambio que ha tenido Judá. 43, 8, ¿qué dice la palabra del Señor? Judá le dijo a su padre Israel, bajo mi responsabilidad envía al muchacho y nos iremos ahora mismo para que nosotros y nuestros hijos podamos seguir viviendo. 43, 9. Yo te respondo por su seguridad. Oiga lo que dice. A mí me pedirás, ¿qué cosa? Cuentas. Si no te lo devuelvo sano y salvo, yo seré el culpable ante ti para toda la vida. ¿Cambió Judá o no cambió? Mire cómo ha cambiado. Finalmente, después de todo esto, ¿qué decide hacer Jacob contra su voluntad? ¿Qué decide? Bueno, está bien, llévense a Benjamín, porque si no voy a perder a Simeón también. Llévenselo. Cuando llegan allí y José ve a Benjamín, José empieza a llorar, pero tiene que llorar donde no lo vean. Y llora. Y lo que hace José es probarlos más. ¿Qué dice? Voy a probar si de verdad han cambiado o no. Les invita a su casa, les hace un banquete, ellos comen, manda que le llenen los sacos de la comida. Pero ¿cuál es la trampita que les coloca? Dice, mire, échenmele la copa y la echan en un saco. Y cuando ya se han alejado un tiempo, manda a sus siervos. ¿Y qué le dicen los siervos? Es el colmo. Desagradecidos. Ustedes son unos ingratos. Mi amo los invitó a comer a la casa y esta es la manera como ustedes le pagan, robándolo. Y uno se imagina a los hermanos de José peleando. ¿Cuál ladrones? Tendremos de todo menos ladrones. Dice, ustedes le robaron la copa a nuestro amo. ¿Y qué dicen ellos? Mire, el que donde la encuentre, ese se quede como esclavo. Estaban seguros y empiezan a esculcar y la copa está en la de Benjamín. Ahí estaba. Ahí estaba. Pero mire lo que ocurrió, capítulo 44, versículo 30. José dice, Benjamín se queda como esclavo, porque es el ladrón, porque se llevó. Y empieza la negociación. ¿Y qué dice? 44:30 de Génesis. Así que, está hablando Judá, si yo regreso a mi padre, su siervo, y el joven cuya vida está tan unida a la de mi padre, no regresa con nosotros, seguramente mi padre, al no verlo, morirá. Y nosotros seremos culpables de que nuestro padre se muera de tristeza. Este siervo suyo quedó ante mi padre como responsable del joven. Le dije, si no te lo devuelvo, padre mío, seré culpable ante ti toda mi vida. Por eso, permita usted que yo me quede como esclavo suyo en lugar de mi hermano menor y que él regrese con sus hermanos. ¿Cómo podré volver junto a mi padre si mi hermano menor no está conmigo? No soy capaz de ver la desgracia que le sobrevendrá a mi padre. Y esto lo está diciendo Judá, el que hace más de 20 años
¿qué hizo con José? Lo vendió como esclavo. Pero ahora, más de 20 años después, lo que dice Judá es: yo me convierto en esclavo a cambio de mi hermano. Eso se llama cambio de actitud. Y si tú y yo queremos restaurar nuestras relaciones familiares, tenemos que cambiar de actitud. No tienes que cambiar de mujer. No tienes que cambiar de marido. Tienes que cambiar de actitud. Lo voy a repetir. No hay que cambiar de esposo, no hay que cambiar de esposa, hay que cambiar de actitud. No hay que cambiar de familia, hay que cambiar de actitud. Anímese y dígale a alguien: cambia de actitud. Esa es la primera clave para poder restaurar nuestras relaciones familiares: cambiar de actitud. Y lo que José puede descubrir es que esta familia, a fuerza de golpes, a fuerza del sufrimiento, que han podido aprender que hay que cambiar. Pero ¿qué es lo triste? A veces en hogares y familias que se llaman cristianas, que pasan los años y no hay un cambio. Y no hay nada más contradictorio al evangelio que eso. Que la gente diga: pero es que ellos están yendo a esa iglesia evangélica hace años, oran, leen la Biblia, hacen esto y aquello, pero no hay un cambio. Si tú quieres realmente restaurar tu familia, si tú quieres aprender a resolver tus conflictos, necesitas aprender a cambiar de actitud. Porque el problema no es el problema. El problema es la actitud que tomamos frente a los problemas. Ese es el verdadero problema. Y el problema es que a veces queremos que otro cambie, pero no cambiamos nosotros. ¿Cuántas veces venimos a la reunión de consejería, a la charla de consejería? Mire, pastora, pastor, ahí le traigo a mi marido para que me lo cámbiemelo. Pero cámbiemelo, hágamele algo, lo que sea, pero arréglemelo. El cambio tiene que empezar por mí. Anímese y dígalo: yo soy el que necesito cambiar. Dígalo más animado. Deja de estar tratando de cambiar a tu esposa, a tu esposo, y empieza a cambiar tú. Si la gente cambia o no cambia, es problema de ellos, pero lo que es tú y yo vamos a cambiar en el nombre de Jesús. Vamos a ser la mejor versión de nosotros mismos. Vamos a cambiar. Tenemos que cambiar. De hecho, una de las razones por las que nos casamos no es para ser felices, es para moldear nuestro carácter, es para pulirnos, es para cambiar. ¿Y qué actitudes deberíamos cambiar? Mire, hermanas, en nombre de los varones de la iglesia, cambie esa cantaleta. Cambie esa costumbre de ver a su hijo como si fuera, a su esposo como si fuera un hijo. Y no mastique así. Y no hable de esa manera. Cambie. Hermano, en nombre de las mujeres de la iglesia, le rogamos que por favor cambie esa ira descontrolada. De vivir a toda hora con el mico al hombro. De vivir alborotado, de ser tan ordinario, de no ser detallista. Cambie. Cambie esa mala actitud. Cambien esa actitud de estar metiendo a los hijos en el conflicto. Vaya, dígale a su mamá que qué va a hacer de almuerzo al fin. Y está ahí en el otro sofá. Pues dígale a ese señor que hoy yo no cocino, y ahí en los pobres chinitos en la mitad del conflicto. Hay que cambiar de actitud.
Cambie esa maña del irrespeto, de atacarse mutuamente. En lugar de estar buscando culpables, busquemos soluciones y empecemos a cambiar de actitud. Porque lo más seguro es que si tú cambias de actitud, tu matrimonio puede cambiar, tu familia puede cambiar. Cambie de actitud. Empiece usted. Deje de estar diciendo, no, es que si él no cambia, yo no cambio. Usted va a cambiar. Porque ¿a quién le va a hacer bien cambiar usted? A usted misma. Cambie. Y entonces, ¿qué ocurre? El 45, capítulo 45 dice, versículo 1. José ya no pudo controlarse delante de sus servidores, así que ordenó que salgan todos de mi presencia. Y ninguno de ellos se quedó con él. Cuando se dio a conocer a sus hermanos, comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron y la noticia llegó hasta la casa del faraón. Yo soy José. Imagínense la escena. Yo soy José, les declaró a sus hermanos. Vive todavía mi padre. Pero ¿cómo estaban ellos? Petrificados. Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. No obstante, José insistió, acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió, yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron. Ahora sí van a saber lo que es el sabor de la venganza, que en tiro largo hay desquite, porque esto no se queda así, porque lo que les voy a hacer pagar hasta lo último que me hicieron sufrir. Hay algunos que les gustaría que el texto dijera eso. Estarían diciendo amén. Pero ¿qué dice José? Pero ahora, por favor, no se aflijan más, ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes. ¿Para qué? Para salvar vidas. José no tiene una actitud de revancha, ni de venganza. A pesar de todo el dolor y sufrimiento que él ha tenido que vivir, José no está amargado, no está resentido. José, la lectura que ahora hace, más de 20 años después, ¿cuál es? Ustedes no me vendieron. Ustedes no son los causantes de que yo esté aquí. ¿Quién fue? Dios. Y esa es la segunda clave. Si queremos resolver los conflictos familiares, en segundo lugar, tenemos que aprender a ver la vida con los ojos de Dios. Tenemos que aprender a ver a Dios en nuestra vida. ¿Por qué a veces no vemos a Dios? Porque estamos enfocados en el dolor. Y escúchame, mientras tú te pases toda la vida mirando el dolor, no vas a poder ver a Dios. Ay, pastor, pero usted no sabe lo que ese tipo me hizo a mí. Y es que el dolor que me... Sí, hermana, perdóname, ¿cuánto fue eso? Hace 30 años, pastor. 30 años y todavía te duele de esa manera. No vas a poder ver a Dios si te la pasas mirando al pasado. No vas a poder ver a Dios si te la pasas mirando el dolor y el sufrimiento. Y es que pobrecito yo. José no. José avanzó en la vida. Y mira el versículo 6. Sigamos leyendo. Desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre. Y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembras ni cosecha. Por eso, ¿y qué dice otra vez? Dios me envió
delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de este modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Anímese y lea conmigo el 8. Fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa, y como si fuera poco, como gobernador de todo Egipto. ¿Sabe? Permítame hacer una paráfrasis. Y yo creo que utilice toda su imaginación. Usemos esa capacidad que Dios nos dio de imaginar. Imaginémonos la ropa de los hermanos de José. ¿Cómo vestirían? Honestamente, aquí entre nos, era una ropa medio harapienta, porque ellos eran pastores cananeos. ¿Cómo sería la piel de estos hombres? Quemada por el sol, curtida, no había filtro solar para ellos, nada. Y ahí todos con las uñitas como medio sucias y ahí como medio regular. Pero ¿cómo se imagina usted a José? Oiga, hermano, un lino fino de arriba abajo, un collar de oro, anillos, su piel protegida, cuidada. ¿A qué olería José? Perfumado, lleno de gloria este hombre. ¿Y sabe lo que le dice? Aunque no lo dice, pero podríamos entenderlo así. Lo que está diciendo es, ¿sabe qué? Gracias. Ustedes me hicieron un enorme favor. Donde no me hubieran vendido, yo estaría con ustedes allí oliendo a oveja, vestido de pastor, pero hoy soy lo que soy gracias a que ustedes me vendieron. Ustedes no me trajeron aquí, fue Dios el que me trajo. Y como dice el apóstol Pablo, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Tenemos que aprender a ver la vida con los ojos de Dios. Ay, pastor, lo peor que yo hice fue casarme con mi marido. Véalo con los ojos de Dios. Vea a sus hijos con los ojos de Dios. El problema a veces es la manera como vemos la vida. Y si tú sigues viendo el dolor y viendo los fracasos y viendo el pasado, no vas a poder ver a Dios. Pero si tú quitas la mirada de eso, vas a poder ver a Dios. No mires a tus hijos como una desgracia. Es que mis hijos no caminan con Dios, mis hijos son rebeldes. No, tus hijos son una bendición y Dios tiene un plan para cada uno de tus hijos. Tu matrimonio es una bendición. Vea la vida como Dios la ve. Tu desempleo de hoy, ¿qué sabes tú? Si acaso no es la oportunidad que Dios te está dando para que levantes tu propia empresa, para que generes recursos abundantes y salgas de ser simplemente un asalariado. Hay que ver la vida con los ojos de Dios. ¿Y qué dice el capítulo 45, versículo 14? Y abrazó José a su hermano Benjamín y comenzó a llorar. Benjamín a su vez también lloró abrazado a su hermano José. Luego José, mire esta descripción del narrador bíblico, ¿qué dice? Bañado en lágrimas, besó a todos sus hermanos. Solo entonces se animaron ellos a hablarle. Los abraza, los besa. ¿Qué está demostrando José? José está demostrando, yo tengo un corazón sano. Mira, mientras tú no aprendas a ver la vida con los ojos de Dios, tú no estás sano. Y escucha esto, personas sanas sanan, personas heridas hieren, personas enfermas
enferman, pero personas sanadas por el poder de Dios son las que sanan. ¿Y qué sabes tú? Si Dios lo que quiere es sanarte a ti, para que a través de ti toda tu familia sea sanada. Tienes que dejar que Dios te sane. Deja que Dios te sane. Dios quiere sanarte a ti y a partir de eso sanar tu casa. Lo que está diciendo José es: yo a ustedes ya los perdoné. Esto ya es página pasada. Esto ya pasó. De hecho, cuando José vive en Egipto, tiene 2 hijos. Y el nombre que le coloca a los hijos representa la manera como él sanó su corazón. A su primer hijo lo llamó Manasés, porque ¿qué dijo José en medio de su dolor? Dijo: Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas y de mi casa paterna. Lo que está diciendo José es: ese dolor yo ya lo olvidé. Pero hay personas que llevan años, no solo en una relación familiar, no solo en un matrimonio, sino años de cristianos. ¿Y qué ocurre? No han olvidado. José dice: Dios me ha hecho que olvide todos mis problemas y de mi casa paterna. Y al otro hijo lo llamó Efraín, porque dijo: Dios me ha hecho fecundo en esta tierra donde he sufrido. Génesis 41:52. Escucha esto: allí donde sufriste, Dios te hará prosperar. Allí donde tocó sufrir y llorar, Dios te va a bendecir y Dios te va a levantar. Dios tiene el poder para hacer eso. Y es lo que Dios hace con José. Pero la vida pasa. Finalmente Jacob se viene a vivir a Egipto con sus demás hijos. Acampan allí en la mejor tierra llamada Gosén. Los años van pasando y como a los 15 años de vivir en Egipto, el viejito Jacob se muere. Se muere Jacob y mire lo que ocurrió. Vaya a la Biblia al capítulo 50. ¿Sí vio que ya terminamos? Al capítulo 50, al versículo 15. Van, sepultan al viejito Jacob, lo sepultan allá en su tierra donde él prometió o pidió que lo sepultaran allá en Canaán, y regresan. Y cuando vienen de regreso, mire lo que ocurre. Al reflexionar sobre la muerte de su padre, los hermanos de José concluyeron: tal vez José nos guarde rencor y ahora quiera vengarse de todo el mal que le hicimos. Por eso le mandaron a decir, se inventaron esta mentirita: antes de morir tu padre dejó estas instrucciones. Díganle a José que perdone, por favor, la terrible maldad que sus hermanos cometieron contra él. ¿Eso lo dijo Jacob? No, eso se lo inventaron. Porque ¿qué tenían? ¿Qué era lo que ellos pensaban? Lo que ellos decían es: oiga, José nos ha tratado bien, pero ha sido por honrar a mi papá. Pero como mi papá ya se murió, ahora nos las va a cobrar todas. Así que armemos un cuento. Venga, mire, armemos este cuento. Digámosle: mire, sí sabe José que cuando mi papá ya estaba ahí para colgar los guayos, dijo: mire, mi hijo, por favor, perdone a sus hermanos. Y dice la Biblia, cuando José escuchó estas palabras, ¿qué hizo? ¿Por qué cree que se puso a llorar? Porque está diciendo: estos benditos llevan años y no han entendido que yo ya los perdoné. Versículo 18. Luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y ¿qué le dijeron? Aquí nos tienes, somos tus esclavos. ¿Se acuerdan de los sueños de José? ¿Se cumplieron o no se cumplieron? Ahí se cumplieron.
Pero mire la actitud de José, versículo 19. No tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad. Él no los libera de culpa. ¿Qué dice? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Nuestro Dios tiene el poder de transformar el mal en bien. Todo el mal que nos quieran hacer, Dios lo va a transformar en bien. Todo el mal que la gente quiera levantarse para hacernos, Dios lo va a transformar en bien. Pero ¿cuál es el punto aquí? ¿Qué tenemos que aprender nosotros? Tenemos que aprender a perdonar. Y esa es la tercera clave. Si usted quiere realmente restaurar sus relaciones familiares, tiene que aprender a perdonar. ¿Y sabe cómo se aprende a perdonar? Perdonando, practicando. Tienes que practicar el perdón. Pastor, ¿cómo se te ocurre que yo perdone a mi papá si mi papá no estuvo nunca conmigo? Me tocó crecer con mi mamá sola, sin la figura paterna. Yo a ese hombre lo odio. ¿Será que tú lo odies le hace daño a él? Grábate eso en la cabeza. El perdón le hace bien al que lo da. Pastor, es que yo quiero que él sufra. El bendito por allá gozando de la vida con la otra vieja y usted ya con úlcera gástrica, con problemas de artritis, con problemas de migraña y quién sabe de qué más cosas tiene. ¿Por qué? Porque no ha aprendido a soltar. Y perdonar es sencillamente soltar. Perdonar es pasar la página. Perdonar es sufrir y superar eso, dejarlo ir. Eso es perdonar. Lo que está diciendo José a ellos es: yo a ustedes ya los perdoné. Tenemos que practicar el perdón. ¿Y por qué tenemos que practicar el perdón? Porque todos somos parte de una familia disfuncional que va a cometer errores. Que así tu esposo sea cristiano, se va a equivocar una y otra vez. Y tienes dos opciones: amargarte, no lo perdono, pues que duerma, llamará con el perro, que duerma en la terraza. Eso es terrible. No, pero es que hay que dejarlo que sufra un poco. ¿Que sufra quién? ¿Que sufra quién? ¿Cuál es el reto para nosotros los cristianos? Aprender a perdonar como Cristo nos perdonó a nosotros. El ladrón en la cruz, a última hora, desangrándose, ¿qué dice? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué está pidiendo? Perdón. ¿Y qué dice Jesús? No, olvídese, aguante, que sufra. Penitencia, le toca esto, le toca aquello. ¿Qué le dice Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Perdonar como Cristo. La mujer sorprendida en adulterio, todos con piedras para lapidarla y matarla. Y cuando Jesús dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y se van todos y queda solamente esta mujer y Jesús. Y Jesús la mira a los ojos y le dice: oye mujer, ¿dónde están los que te iban a apedrear? ¿Y qué dijo ella? No hay ninguno. ¿Y qué dice Jesús? Ni yo tampoco. Vete. ¿Cuándo la perdonó? Que le dijo: es que sinvergüenza, no le da pena, en 8 días hablamos. Uy, es que tengo que superar esto. ¿Qué dijo Jesús? Ya, te perdono. El reto es que tú y yo llegue un día en que aprendamos a perdonar instantáneamente. ¿Qué?
¿Cómo se sabe que un cristiano está madurando? Porque perdona cada vez más rápido, más rápido. Pero pastor, es que mi marido es terrible, ese es duro. No importa, tú perdonas. ¿Quién está sana? Tú estás sana, tú estás feliz. El bendito a los 8 días va a venir a decirle qué cosa. Mi hija, perdóneme que yo. ¿Y tú qué le vas a decir con sinceridad? Yo te perdoné el mismo día que me ofendiste. Ya estás perdonado. Pero si eso te hace tranquilo, te perdono. Pero yo hace rato te perdoné. Hermanos amados, esta es la familia de Jacob. Empezó mal, pero ¿cómo terminó? Terminó bien. Y tu familia y mi familia, yo no sé cómo empezó, pero va a terminar bien. Vamos a terminar bien. Nuestra familia va a terminar bien. Vamos a terminar bien. Los que van a empezar su etapa matrimonial van a terminar bien. Los que llevan años de casados, vamos a terminar bien. Pero hay que hacer 3 cosas. Número 1, cambiar de actitud. No de familia, no de mujer. Usted cambia de mujer y se consigue otra peor. Mejor cambie de actitud. 2, ver la vida con los ojos de Dios. Y para eso hay que dejar de mirar el dolor, el pasado y empezar a mirar a Dios. Y número 3, practicar el perdón. Una frase final. Hagamos nuestra parte confiando que Dios restaurará nuestra familia. Yo voy a hacer mi parte. Si tu familia no quiere o si quiere, no importa, pero tú y yo vamos a hacer la parte que nos corresponde a nosotros. Puestos en pie y vamos a orar por nuestras familias y vamos a orar por nuestros hogares. A mí me da mucha paz leer los relatos de estas familias de la Biblia, que cuando uno no las conoce uno piensa, no, eso tenía que ser una familia, Si Dios usó a la familia de Jacob, nos va a usar también a nosotros. Hay esperanza para nuestra familia. Hay esperanza para nuestros hogares. Hay esperanza para nuestras relaciones familiares. Hay esperanza. Levante sus manos y coloque en oración su familia. Señor, te damos gracias en esta hora por nuestra familia. Gracias por la familia que nos has dado, Señor. Es la familia que tú querías para nosotros. Señor, y te agradecemos por ellos. Yo te doy gracias por cada miembro de mi familia. Te doy gracias por el padre y la madre que escogiste para mí. Te doy gracias por mis hermanos. Gracias por mi esposa, por mis hijos. Gracias por mis yernos, por mis nietos. Gracias por mi familia. Señor, yo te bendigo por ellos. Yo te agradezco por ellos. Te pido perdón, Señor. Perdóname porque sin lugar a dudas yo no he contribuido, yo no he hecho la parte que me corresponde a mí para que mi hogar funcione bien. Perdona mis actitudes, esas actitudes equivocadas, esas actitudes, algunas de ellas pecaminosas, esas actitudes que no honran y que no agradan tu nombre, esas actitudes que hacen quedar mal el testimonio del Evangelio. Perdóname, Señor, y ayúdame a cambiar. Ayúdame a cambiar. Señor, déjame de estar intentando cambiar a los demás. Yo no puedo cambiar a los demás, pero con tu ayuda yo puedo cambiar. Así que ayúdame a cambiar. Ayúdame a ser la mejor versión de mí mismo. A ser un mejor esposo. A ser un mejor padre. Señor, y en las situaciones difíciles, ayúdame a ver la vida
con tus ojos. Ayúdame, Señor, a quitar la mirada rápida del dolor. Ayúdame a quitar la mirada rápidamente del sufrimiento y a colocar mi mirada en ti, con la esperanza y la seguridad de que tú tienes un plan, de que tú tienes un propósito, de que yo fui creado por ti y para ti, y que finalmente la familia terrenal no es otra cosa sino el entrenamiento para ser parte de tu familia celestial. Ayúdame a recordarlo siempre. Ayúdame a perdonar rápido, a perdonar pronto. Enséñame el valor de perdonar. Señor, te necesitamos. Si estás al lado de tu familia, tómense de las manos, oren juntos por un minuto y pídanle al Señor que sane sus relaciones, que sane su matrimonio, que sane la relación entre padres e hijos, que sane su hogar, que sane su matrimonio, que haya sanidad plena, total, verdadera en su casa. Restaura los hogares, restaura las familias, restaura, Señor. Oh Dios, en esta hora te pedimos, por favor, que restaure las familias. Aquel matrimonio que está en cuidados intensivos, aquella relación que está en crisis, aquella relación entre hermanos que no funciona, sánala. Esa relación de padres e hijos, sánala. Señor, ayúdanos a perdonar, a entender que perdonar no significa que nos vamos a seguir relacionando con alguien necesariamente de la misma manera, sino que los soltamos y los sacamos de nuestro corazón. Hay algunos aquí que tienen que perdonar a esa persona que se alejó de sus vidas. Algunos de ellos inclusive ya murieron, están muertos, pero tienes que perdonarlos hoy, tienes que soltarlos. No sigas cargando con ese dolor. Señor, sánanos, sana las familias. Permite que los hogares sean restaurados y sanados por el poder de tu palabra, por el poder de tu espíritu, por el poder de tu amor, Señor. Te lo rogamos, te lo suplicamos, te lo pedimos. Hermanos, y por un minuto bendiga a su familia. Hay poder en nuestras palabras. Las palabras nuestras tienen poder. Así que abra su boca y declare palabras de bendición sobre su familia, palabras de bendición sobre su matrimonio, palabras de bendición sobre sus padres, sobre sus hermanos, sobre sus hijos. Padre, en esta hora declaramos bendición sobre nuestra casa, declaramos bendición sobre nuestra familia, declaramos bendición sobre nuestro matrimonio, sobre nuestros hijos, sobre nuestro hogar. Proclamamos y declaramos, Señor, tu presencia, Señor, tu presencia que nos capacita para perdonar, tu presencia que nos capacita para cambiar, para ser diferentes, para mejorar nuestra actitud, Señor. Declaramos en esta hora, Señor, que a los que te amamos, todas las cosas nos ayudan para bien. Señor, proclamamos en esta hora que vienen tiempos nuevos, tiempos especiales, tiempos de paz, tiempos de provisión, de restauración para cada familia, para cada hogar, para cada matrimonio. Señor, proclamamos y declaramos el señorío de Cristo sobre nuestra casa, el señorío de Cristo sobre nuestra familia, el señorío de Cristo sobre nuestro matrimonio, sobre nuestros hijos. Proclamamos que Jesucristo es el Señor de nuestra familia. Te declaramos y te proclamamos Señor de nuestras generaciones. La gracia de nuestro Señor Jesucristo,
el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes, y con alegría todos decimos amén y amén. Que Dios salve nuestras familias.